Cooperativa Agraria está Verónica Gómez. ¿Ah? Te doy la palabra. Buena, muy bien. Miren, yo pensé que tenía muchos lugares por donde abordar el tema, desde las experiencias concretas que nosotros estamos trabajando como organización en fortalecer una red de sindicatos de trabajadoras domésticas del Mercosur, que hicimos el año pasado el primer encuentro y estamos organizando con el Parlamento del Mercosur el segundo encuentro con la idea de hacer una recomendación del Parlamento del Mercosur a los demás países de hacer una equiparación jurídica de reconocimiento de derechos de las trabajadoras domésticas. Voy a volver sobre este punto al final, pero quería compartir con ustedes, en la medida en que somos una organización que hace muchos años, como les dije, que trabajamos en la temática, que no solo hacemos activismo, hacemos investigación, hacemos producción de conocimiento y difusión, porque la acción se hace también, no es que la teoría va por un lado y nuestra acción va por el otro, se van juntas. Cuanto más sabemos, más podemos incidir, mejor se hace nuestro trabajo. Entonces me pareció interesante tal vez traer acá una reflexión sobre el concepto de feminización de la pobreza. Porque es un concepto que se generalizó en la era neoliberal en la medida en que se aludía a la reducción de acciones por parte del Estado de aquellas cosas, los estados de bienestar en términos de educación, de salud, etc. A pesar de que en América Latina podemos hablar muy poco de estado de bienestar en la mayoría de los países, es decir, de un estado con prestaciones sociales que garantizan la vida de la gente. Tal vez Uruguay es uno de los países que estuvo más cercano al estado de bienestar a partir de la universalización de la educación, fundamentalmente primaria y en las últimas décadas y secundaria. Sin embargo, el concepto de feminización de la pobreza tiene algunas dificultades y algunos problemas para ser comprendido. Y voy a decirles por qué. Primero, porque de alguna manera significa, cuando decimos aumento de la feminización, significa que hoy las mujeres mayoritariamente son más pobres que hace unos años o unas décadas. Y en realidad, son igualmente pobres, pero no necesariamente más pobres. ¿Por qué? Porque en muchos países se han generado movimientos y acciones desde hace muchos años, como las cooperativas de mujeres, o como las iniciativas de microcrédito, o como las leyes de protección, como la que hoy estamos haciendo. Es decir, por ejemplo, que en Uruguay ha crecido la feminización de la pobreza no sería correcto, porque no es así. En realidad las mujeres eran más pobres antes, cuando no tenían acceso al trabajo, cuando no tenían acceso al ingreso, cuando dependían absolutamente del salario del marido. Porque no solamente, y esa es la segunda cuestión, que el atar el problema de las mujeres solamente a la pobreza nos impide de visualizar que los problemas que las mujeres vivimos en la sociedad no se relacionan exclusivamente con el tener o no tener.
se relacionan con el poder. Y el poder se vive en la familia, se vive en las relaciones interpersonales, se vive y se expresa en la violencia doméstica, en las laborales, por supuesto, se vive en todas las esferas, pero lo que quiero decir es que si nosotros solamente vemos el problema de la mujer atado al tener o no tener, a lo material, desconocemos que hoy en Uruguay es la segunda causa, después del robo, de las denuncias policiales, la violencia doméstica. Y que en realidad ahí, y esto tiene que ver por otro lado con la pobreza, que la pérdida del hombre proveedor, que es la educación a la que se les sometió a los hombres, ¿no? Se les enseñó para eso, genera, en la medida en que el sistema económico empieza a dejar fuera también a los varones, y las crisis en general mundiales determinan que se pierden empleos seguros, se pierden empleos garantizados, y esos empleos generalmente lo tienen los hombres, porque las mujeres están mucho en el mercado informal, en el mercado que no está regulado, entran y salen del mercado de trabajo. Entonces, la dificultad es quedar atada solamente a que las causas de la dominación de género tengan que ver exclusivamente con la pobreza. Y en realidad tiene que ver con una división sexual del trabajo que supone otras causas que están más vinculadas al tema del poder. Es decir, que las mujeres en sus relaciones de pareja, en sus relaciones personales, en sus relaciones de familia, sea con su marido, con sus hijos, etc., aparece en una situación de subordinación. Y eso coloca también otras dimensiones subjetivas que le hacen perder capacidad de emprendimiento, y cuando existen programas como en los últimos años, y en el caso concreto de Uruguay, ustedes saben que todos los programas sociales que llamaron a formación para el empleo tuvieron entre el 75 y el 85% de mujeres. Es decir, que las mujeres están en un momento que, si existen oportunidades, las tratan de aprovechar mucho más hoy que los varones, lo cual está constituyendo un problema de género, pero no en relación a las mujeres, sino en relación a los varones. Si tenemos que cambiar, en este país, por lo menos mirando desde Uruguay, tenemos que cambiar las mujeres, pero para que cambien los hombres. Y no podemos seguir aceptando vivir en una sociedad que margina a las mujeres de la política, que margina a las mujeres de los lugares de decisión, y sobre todo que deja, pensemos que también nos involucra a nosotras o nos interpela, cuando solamente el 44% de los varones, fíjense el número, terminan la enseñanza secundaria. No pasa eso con las niñas, con las jóvenes, que son hoy el 60% de las universitarias. Entonces, acá tenemos un problema de género que va por el lado masculino, que tiene que ver con la socialización y tiene que ver con esa imagen o con qué tipo de hombres queremos en un país, qué tipo de sociedad, qué tipo de relaciones queremos las mujeres. Entonces, me parecía interesante hacer esta introducción para ver que, si bien el concepto de feminización permitió en los últimos años a que se pusiera en agenda el tema de la pobreza de las mujeres,
pensando que esa pobreza no es solamente, ya digo, material, y por lo tanto conceptualizando para todo el tema, todo el abordaje sobre pobreza, que no se trata solamente de lo material, sino se trata de las políticas sociales existentes, de las posibilidades y oportunidades que puede tener una familia, una mujer o un hombre para encaminar formativamente en el mercado de empleo o en otras iniciativas la posibilidad de recorrer un camino autónomo. Entonces, el propio concepto de pobreza ha ido cambiando, incluso en sus mediciones, en los últimos años. Y bueno, y ahí me parece que el aporte desde la perspectiva de género ha sido muy interesante, justamente para ver que la distribución de los recursos dentro de la familia puede ser profundamente desigual. Por eso, cuando hablamos de la familia, tampoco podemos idealizar una familia donde la mujer renuncia a cualquier cosa propia y para sí, para el bienestar de sus hijos, mientras que los hombres no renuncian a su bienestar, que quiere decir a tomarse una con los amigos, a quedarse en el bar, o a ir al fútbol, etc. Entonces, esa unidad familiar inequitativa, esa es la base o parte del problema de las inequidades existentes en la sociedad, ¿no? Es decir, la familia no es un lugar intocable de relaciones afectivas, afectuosas, cariñosas y solidarias, mientras que el resto de la sociedad es cruel, inhumano y inequitativo. No, la propia familia, las relaciones interpersonales que construimos también son inequitativas, y de alguna manera de esa inequidad se traslada, digamos, al espacio social. Cambiar eso supone una acción que cada una y cada uno de nosotros, entonces también involucra a los hombres, estamos en condiciones de hacer, generando relaciones más equitativas en el plano personal, en el plano familiar, en el plano y por lo tanto también en la forma en que educamos a nuestros hijos y educamos a nuestros nietos. Es decir, y ahí voy a unir este punto con el tema de las trabajadoras domésticas, que lamentablemente, como en su día, están en todas las radios, y eso por supuesto que es muy es un día feliz para nosotras como feministas, porque es una lucha de larga data. Justo ayer estaba revisando nuestro primer cotidiano que salió en el año 85, y ahí había una nota sobre la reconstrucción del sindicato de trabajadoras domésticas hecho en el año 84 con el surgimiento de la democracia. Lo que decía, la unión, ¿cuál es la unión? La unión es que en realidad sigue siendo en la sociedad el trabajo, las tareas que hacemos para cuidar y para cuidarnos, que son absolutamente necesarias, no solamente cuando estamos enfermos. El cuidado es algo que forma parte de la vida. Necesitamos vestirnos, comer, bañarnos, cuidar a los hijos, bañarlos. Bueno, todas esas tareas que son infinitas, que todas sabemos porque las hacemos naturalmente, ¿no? Muchas veces desde niñas, que es el cuidado, porque los seres humanos somos una especie de la vida que necesita cuidados. No hay ningún niño o niña que pueda autoabastecerse con lo que nace. Se necesita muchas horas invertidas en cuidar a una